Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la Nada podía andar peor, pero al menos ya no estábamos en la maldita lancha, entre vómitos y golpes de mar y pedazos de galleta mojada, entre ametralladoras y babas hechos un asco, consolándonos cuando podíamos con el poco tabaco que se conservaba seco, porque Luis, que no se llamaba Luis, pero habíamos jurado no acordarnos de nuestros nombres hasta que llegara el día. Había tenido la buena idea de meterlo en una caja de lata que abríamos con más cuidado que si estuviera llena de escorpiones. Pero qué tabaco ni tragos de ron en esa condenada lancha, bamboleándose 5 días como una tortuga borracha, haciéndole frente a un mar que la cacheteaba sin lástima, y ola va y ola viene, los baldes despellejándonos las manos, yo con un asma del demonio y medio mundo enfermo, doblándose para vomitar como si fueran a partirse por la mitad. Hasta Luis, la segunda noche, una bilis verde que le sacó la gana de reírse. Entre eso y el norte, que no nos dejaba ver el faro de Cabo Cruz, un desastre que nadie se había imaginado, y llamarle a eso una expedición de desembarco era como para seguir vomitando, pero de pura tristeza. En fin, cualquier cosa con tal de dejar atrás la lancha, cualquier cosa, aunque fuera lo que nos esperaba en tierra, pero sabíamos que nos estaba esperando, y por eso no importaba tanto. Ernesto era un joven más que estudiaba medicina, que no tenía grandes dificultades económicas, sí tenía algunos problemas de salud, y él sentía en su interior un llamado a hacer algo distinto, a encontrarse con una realidad que sentía que podía y debía cambiar. Así se fue a recorrer las rutas de América, y se encontró en el lugar indicado, en el momento adecuado. Era el año 1955, en México, y conoció a Fidel. Fidel y Ernesto rápidamente se hicieron amigos porque encontraron que compartían ideas y sentimientos hacia una América que se encontraba muy castigada. Junto a otros, organizaron una aventura que los llevaría a Cuba a llevar adelante una revolución para liberar al pueblo cubano de su situación de sometimiento al dominio imperialista que ejercía los Estados Unidos. Fulgencio Batista hacía mucho tiempo que gobernaba la isla de Cuba con el apoyo de Estados Unidos, y esto generó una situación de gran desigualdad social para sus pobladores. Un grupo reducido de personas tenían grandes ganancias por sus negocios con Estados Unidos. El resto de la población tenía problemas para alimentarse, no tenían acceso a la educación, ni siquiera un buen sistema de salud. Ahí es donde entran en escena Fidel y Ernesto. Fidel Castro había sido exiliado de Cuba por su oposición a Batista y ahora volvía por la revancha. Llevaron adelante una revolución apoyándose en la población que encuentran en ellos la llave para la liberación. Y así va a ser. En 1959 llegan a La Habana y Batista se ve obligado a renunciar e irse. Triunfó la revolución cubana, comenzó una nueva etapa histórica. Por primera vez en América se imponía un gobierno con ideas de izquierda. Nuestro joven protagonista argentino se va a convertir en una leyenda de la revolución cubana. Ocupó puestos importantes en el gobierno cubano y mundialmente fue conocido por su participación en las Naciones Unidas, llevando adelante la representación de Cuba socialista en momentos de gran tensión mundial en el contexto de la Guerra Fría. Se ha hablado siempre y se sigue hablando en América Latina del compromiso del artista respecto a la realidad política. ¿Cuál es tu posición al respecto? Se ha hablado tanto de
esta cuestión del compromiso del escritor, que me haces acordar ahora a un humorista latinoamericano que dijo que los escritores, en vez de comprometerse tanto, harían mejor en casarse. Yo desde ese punto de vista estoy casado y entiendo que la noción de compromiso es una noción muy seria, pero que se ha prestado y se presta a muchos malentendidos. Yo me limito a dar mi punto de vista, que consiste en sostener muy sencillamente y muy claramente que el compromiso central, capital de un escritor es ser un escritor dando el máximo de sus posibilidades, haciendo todo lo que pueda hacer como escritor, porque esa es su manera natural y su máxima posibilidad de transmitir elementos que, en definitiva, son elementos revolucionarios en la medida en que actúan sobre su pueblo, llegan como levadura a su pueblo y ayudan a cuestionar, a crear problemas, a resolverlos muchas veces, y en todo caso a compartir puntos de vista que no siempre son bien analizados y bien criticados y bien conocidos. En ese sentido, entonces, insisto en que el compromiso central de un escritor es ser un escritor sin la menor concesión, porque esa palabrita compromiso tiene el inconveniente de que en muchos planos y en muchos sectores se tiende a imaginarlo como la obligación del escritor de bajar la puntería y escribir para la inmensa mayoría, para la mayoría de la gente, lo cual me parece perfectamente bien y perfectamente natural en el caso de muchos escritores, pero sucede que hay otros que están en un plano más experimental, en un plano de búsquedas más complicadas, y la peor traición a su propio pueblo y al destino de América Latina sería dejar caer eso buscando una simplificación que en definitiva no le va a servir a nadie. Entonces, esa es mi primera acepción de la noción de compromiso, pero no es toda. Hay una segunda parte que es absolutamente capital, porque en América Latina hay muchos admirables escritores que son unos perfectos reaccionarios, unos perfectos conservadores y que le hacen el juego a nuestras peores dictaduras y a nuestras peores tiranías. Entonces, el hecho de ser un gran escritor no significa cumplir con un compromiso. El compromiso es doble. Por un lado, dar el máximo como escritor, y eso es lo que yo trato de hacer y lo haré hasta el fin de mi vida. Pero en segundo lugar, hay que responder también con la conducta personal, con la conducta ideológica, con la conducta política. O sea que yo estimo que mi compromiso con respecto a mi pueblo y a América Latina lo cumplo no solamente cuando escribo, sino cuando voy a participar, para darte un ejemplo, no sé, en las sesiones del Tribunal Bertrand Russell o en la reunión del Tribunal de los Pueblos que justamente se acaba de constituir estos días en Italia, cuando cumplo una acción que significa una denuncia, un ataque, una tentativa de echar abajo esos sistemas siniestros que están alienando, explotando y destruyendo nuestra América Latina. El paralelismo, la coincidencia de esas dos cosas en el trabajo de un escritor, ese es el verdadero compromiso. En ese sentido yo no estoy comprometido, te repito el chiste, estoy casado. No me acuerdo muy bien de esas horas. Anochecía cuando llegamos al último centinela y pasamos uno tras otro, dándonos a conocer y respondiendo por los serranos, hasta salir por final al claro entre los árboles, donde estaba Luis, apoyado en un tronco, naturalmente con su gorra de interminable visera y el cigarro en la boca. Me costó el alma quedarme atrás, dejarlo a Pablo que corriera y se abrazara con su hermano, y entonces esperé que el teniente y los otros fueran también y lo abrazaran, y después puse en el suelo el botiquín y el Springfield, y con las manos en los bolsillos me acerqué y me quedé mirándolo, sabiendo lo que iba a decirme, la broma de siempre. «Mira que usar esos anteojos», dijo Luis. «Y vos esos espejuelos», le contesté, y nos doblamos de risa, y su quijada contra mi cara me hizo doler el balazo como el demonio, pero era un dolor que yo hubiera querido prolongar más allá de la vida.
Así que llegaste, che, dijo Luis. Naturalmente decía che muy mal. ¿Qué tú crees? Le contesté igualmente mal. Y volvimos a doblarnos como idiotas, y medio mundo se reía sin saber por qué. Trajeron agua y las noticias. Hicimos la rueda mirando a Luis, y solo entonces nos dimos cuenta de cómo había enflaquecido y cómo le brillaban los ojos detrás de los jodidos espejuelos. Más abajo volvían a pelear, pero el campamento estaba momentáneamente a cubierto. Se pudo curar a los heridos, bañarse en el manantial, dormir, sobre todo dormir, hasta Pablo, que tanto quería hablar con su hermano. Pero como el asma es mi amante y me ha enseñado a aprovechar la noche, me quedé con Luis apoyado en el tronco de un árbol, fumando y mirando los dibujos de las hojas contra el cielo, y nos contamos de a ratos lo que nos había pasado desde el desembarco. Pero sobre todo, hablamos del futuro, de lo que iba a empezar cuando llegara el día en que tuviéramos que pasar del fusil al despacho con teléfonos, de la sierra a la ciudad. Y yo me acordé de los cuernos de casa y estuve a punto de decirle a Luis lo que había pensado aquella noche, nada más que para hacerlo reír. Al final no le dije nada, pero sentía que estábamos entrando en el adagio del cuarteto, en una precaria lentitud de pocas horas que, sin embargo, era una certidumbre, un signo que no olvidaríamos. ¿Cuántos cuernos de casa esperaban todavía? ¿Cuántos de nosotros dejaríamos los huesos como Roque, como Tinti, como el peruano? Pero bastaba mirar la copa del árbol para sentir que la voluntad ordenaba otra vez su caos. Le imponía el dibujo del adagio que alguna vez ingresaría en el alegro final, accedería a una realidad digna de ese nombre. Y mientras Luis me iba poniendo al tanto de las noticias internacionales y de lo que pasaba en la capital y en las provincias, yo veía cómo las hojas y las ramas se plegaban poco a poco a mi deseo. Era mi melodía, la melodía de Luis, que seguía hablando ajeno a mi fantaseo, y después vi inscribirse una estrella en el centro del dibujo, y era una estrella pequeña y muy azul, y aunque no sé nada de astronomía, no hubiera podido decir si era una estrella o un planeta. En cambio, me sentí seguro de que no era Marte ni Mercurio. Brillaba demasiado en el centro del adagio, demasiado en el centro de las palabras de Luis, como para que alguien pudiera confundirla con Marte o con Mercurio. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol